Guillermo, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Gracias por este contacto. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, bien. ¿Cómo están tratando de conseguir los respaldos? ¿Tienen respaldos de un grupo de los gobernadores? ¿Cómo se va a dar la situación allí en el Congreso de la Nación para, finalmente darle forma a este pedido de juicio político, Guillermo? Y bueno, en el Congreso, a partir de la convocatoria extraordinaria, que debe estar incluido este tema, que se estaría formalizando en estos días para la segunda quincena de enero, se conforma la comisión de juicio político y en esa comisión creo que va a avanzar el pedido de juicio político, por lo tanto se va a avanzar para juntar los elementos para que en un plazo de 60 días, luego en el recinto es donde se decide como Cámara Acusadora desde diputados. Después tendría que pasar para el Senado. Ese es el proceso, y bueno, que se daría inicio con la convocatoria extraordinaria por parte del presidente de la Nación. ¿Tienen los votos, los respaldos legislativos suficientes como para hacerlo prosperar? En la comisión sí, en el recinto veremos. Es la instancia en la que se están encontrando ahora, con gobernadores que dieron el respaldo inicialmente a través de esa nota cuestionando el dictamen de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el reclamo de fondos coparticipables que hace la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego algunos da la sensación o dio la impresión que retasearon ese respaldo inicial. Incluso la provincia de Neuquén, ¿no? Que había suscrito un primer respaldo, esa nota que, avalando el reclamo que dio a conocer, o el planteo que planteaba, que hizo público el presidente Alberto Fernández. ¿Cómo ve la actitud hoy del gobierno neuquino o del Estado neuquino al respecto? No, yo lo que observo es que la cuestión de fondo, que es la discusión de la coparticipación en Cava, que ha fallado la Corte Suprema de Justicia a favor del gobierno de Larreta, esa es la cuestión de fondo, en eso hay acuerdo. Hay acuerdo en que eso así es en perjuicio del resto de los distritos. Por eso este acompañamiento de 18 gobernadores, salvo los que forman parte de Juntos por el Cambio. Esa es la cuestión de fondo. Después hay otra cuestión política que también es sumamente importante, que es el pedido de juicio político. Bueno, en eso no acompañaron. Claro. Pero la cuestión de fondo es esta, desde el punto de vista del gobierno, ya lo ha expresado, obviamente cuestión que coincido plenamente, hay una parcialidad, o sea, del Tribunal de la Corte Suprema de Justicia fallando a favor de los intereses de Cava o de Juntos por el Cambio, porque también a eso podemos sumarle la situación del Consejo de la Magistratura. Con lo cual, esta Corte Suprema, que 2 de sus miembros iniciaron sus funciones, finalmente no fue así porque no se pudo llevar adelante por un decreto presidencial allá en el verano del 2015, a partir de eso han generado una serie de hechos que entiendo yo que dan elementos para avanzar con el juicio político, porque bueno, una de las causales del juicio político es mal desempeño. Entonces, la falta de parcialidad obviamente es mal desempeño, y obviamente es mal desempeño esto que se ha visto, la connivencia que hay entre un principal colaborador del presidente de la Corte, que además es el presidente del Consejo de la Magistratura, con un funcionario importante como D'Alessandro en la capital federal, que además estaba involucrado en el escándalo del Lago Escondido. Fue uno de los huemules que viajaron al Lago Escondido junto a jueces, fiscales, miembros CEOs de Clarín, ex miembros de los servicios de inteligencia, con lo cual claramente eso es la definición del lawfare, ¿no es cierto? O sea, la actuación en conjunto de medios de comunicación masivo, sectores políticos y sectores de la justicia, ¿no? O sea, creo que todo eso y otros elementos, bueno, son más que respaldatorios para hacer el pedido de juicio político. Bueno, será el Congreso en definitiva quien
quien decida si prospera o no el juicio político contra los miembros de esta Corte Suprema. Y respecto de los tiempos políticos en los que se hace pedido de juicio, con algunos sectores del Frente de Todos, bueno, planteando ya esta situación que usted reseña y menciona con lujo de detalles, pero también con un halo de descreimiento respecto del momento político cuando fue parte este cuestionamiento de Alberto Fernández en su discurso inaugural, de gestión, digamos, ¿no? ¿Por qué se pasa tanto tiempo? Pero por ahí digo, no con la herramienta del juicio político, pero sí como para modificar cierto orden establecido dentro del poder judicial, ¿no? Que la justicia es otra cosa, como decimos siempre. ¿Qué nos puedes aportar respecto de los tiempos? Yo creo que es parte de lo mismo porque ha habido varias iniciativas desde el presidente de la Nación, otra iniciativa que han venido del Senado para modificar y mejorar el servicio de justicia, pero ha sido bloqueado permanentemente por Juntos por el Cambio, con lo cual no hemos tenido en las cámaras los votos para llevar eso al recinto y para poder votar. Pero es parte de lo mismo que ahora se abroquelan alrededor para defender a esta Corte Suprema. Es parte de lo mismo. Ha habido iniciativas, pero no se ha podido avanzar porque, bueno, no tenemos los números de diputados y diputadas necesarios para poder hacerlo. Creo que es parte de lo mismo, ¿no? O sea, de esta connivencia que hay entre Juntos por el Cambio, un sector importante del Poder Judicial, más que importante porque es la justicia federal y además estamos hablando hoy de la Corte Suprema de Justicia y los principales medios de comunicación. Eso han impedido avanzar en las reformas que entiendo son necesarias en la justicia para mejorar el servicio de justicia. Guillermo, lo cambio de tema para hablar un poco del panorama político local, bueno, a la luz de la fecha que hay para el comicio provincial del próximo 16 de abril. No me queda del todo claro quién es el candidato del Frente de Todos o del Partido Justicialista. Tenemos a Ramón Río Seco lanzado, recibiendo respaldos de sectores del PJ, del Frente de Todos, y al mismo tiempo esa negociación que había sido mandateada por la conducción del PJ en la provincia para establecer algún tipo de frente posible. ¿Cómo se resuelve esa candidatura? O es Río Seco específicamente el candidato del PJ para las elecciones provinciales. Primero, habemos fecha, cuestión que es importante. Sí. Es lamentable el sistema de que tenga esta potestad el gobernador de fijar la fecha de acuerdo a las conveniencias de su partido, de su fuerza política. Nosotros, en oportunidad que se hizo la reforma de la ley electoral en la provincia de Neuquén, lo que planteamos que tenía que ser como a nivel nacional, con una fecha fija, o establecer un mínimo 60 días antes, 90 días antes de la finalización del mandato, ¿no? Esta posibilidad que tiene de fijarla, podría haber votado en febrero o en marzo, lo que pasa es que no le daban los números a su candidato. Pero bueno, no se aceptó porque obviamente, en esto tienen esta potestad que la utilizan a favor de sus intereses políticos, partidarios y electorales. Eso por un lado. Por segundo lado, desde el justicialismo, no desde el Frente de Todos, voy a hablar desde el justicialismo, nosotros tenemos un proceso de discusión interna que no está cerrado, pero se va a cerrar obviamente, porque ahora las fechas así lo ameritan, mediante la conformación del Congreso, quienes son los congresales y las congresales de toda la provincia de Neuquén, de todas las localidades de la provincia de Neuquén, son las que tienen la potestad, de acuerdo a nuestra Carta Orgánica, de definir la política de alianza o ir con un extrapartidario. Así que en breve, porque no hay los plazos así lo exigen, claro. Durante enero se tendrá que juntar el Congreso de Partido y definir. Obviamente se va a definir a partir de las propuestas que se plasmen. Una de las propuestas es de un sector del justicialismo que es válida, es Río Seco nuevamente, o sea, por tercera vez que sea candidato del Frente de Todos, y hay otro sector que estamos viendo otro tipo de propuestas, pero veremos si se avanza en esas propuestas de aquí durante el mes de enero para poder plasmarlas en el Congreso. ¿Cómo qué propuestas, por ejemplo? Propuestas como hacer un frente y que el candidato sea Figueroa.
Claro. ¿Y su posición al respecto cuál sería? Yo creo que si se puede avanzar en un acuerdo razonable, creo que sería una propuesta electoral importante, porque entiendo que le daría generaría una fuerza política importante y necesaria para cambiar las condiciones en que se encuentra hoy la provincia. Todos repetimos lo mismo, toda la oposición repite lo mismo, una provincia rica cuando esa riqueza no llega al conjunto de la población, en las principales responsabilidades que tiene el Estado provincial, que son, bueno, educación, salud, seguridad, justicia, vivienda. ¿Y qué ¿Sí? pasó con la... Entiendo yo, dentro de este marco de generar una nueva composición, se puede generar una opción electoral con el suficiente sustento y capacidades para dar respuestas a esta demanda. ¿Qué pasó con la candidatura posible o eventual de Darío Martínez? También desde mi punto de vista es una alternativa también válida a analizar entre los compañeros y bueno, quizás sea una de las propuestas a llevar al Congreso. Guillermo, muchísimas gracias, que tengan muy buena tarde. No, gracias a ustedes por llamar, buenas tardes.